al verso 5. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 5. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1 al 5. Acá se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno, de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con alegría, con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Verso 5. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que tú tienes para con nosotros, oh Dios. Sé propicio, Padre, a nuestra súplica, a nuestra necesidad, Padre. Seas tú hablándonos conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre, oh Dios Todopoderoso. Tu Santo Espíritu sea ministrándonos, Padre, esta palabra poderosa, oh Dios mío, que puede cambiar el destino, la vida del hombre, Padre, en la medida, Padre, que recibe esta palabra, oh Dios, con fe, con confianza, oh Dios Todopoderoso. Atamos toda obra de las tinieblas, desechamos todo espíritu antagónico, Padre, que no procede de ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Dando gloria a Dios, ¿tú te sientes, amado? Gloria a Dios. El mensaje que quiero compartir con ustedes se llama: camina hacia lo nuevo de Dios. Camina hacia lo nuevo de Dios. Alabado Santo. Gloria a Dios. La historia para nosotros es un poco conocida. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben la historia de aquel profeta Samuelito? Samuel, desde muy pequeño, ha estado en el templo del Señor. Él ha sido ejercitado en su vida espiritual y por ende tenía un corazón que amaba las cosas de Dios. Fue uno de los profetas que Dios lo usó para muchas cosas que Dios se ha propuesto en la antigüedad. Tal es así, Samuel
había ungido aquel rey de Israel, cuando el pueblo de Israel pidió que le pusieran un rey, y Samuelito intercedió a Dios y le dijo: Señor, este pueblo quiere un rey. Y Dios le responde y le dice: Samuelito, no te preocupes. Si quieren rey, póngales un rey. Y efectivamente, Saúl fue establecido el primer rey de Israel. No porque Dios quiso ponerle rey, sino el pueblo desechó a Dios. Preferían tener un rey humano, así como las demás naciones, y Dios los hizo problema. Saúl nunca fue que el propósito del Señor sea rey de Israel, sino la gente lo pidió. ¿Usted sabe eso? ¿Amén, hermano? Pero el profeta lo respetaba al rey, lo valoraba, porque mal o bien Dios aprobó la decisión que el pueblo quería. Y es más, Dios le dijo: no me han desechado a mí, sino el pueblo desechó, el pueblo de Israel desechó a Dios por querer un rey humano. Bendito sea el Señor. Y entonces encontramos en este pasaje, y dice la palabra en el verso 1, Santo Dios, guardar los celulares, encontramos aquí al profeta Samuelito llorando. Debe haberse sentido muy decepcionado, debe haberse sentido muy triste en este momento que Dios había desechado. Pero en el verso 15 del mismo libro, verso 1, dice: después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras ¿de quién? De Jehová. Lo primero que este hombre recibe es un consejo de su cobertura, en este caso de Samuel. Primero le dice: está atento a las palabras de Jehová. Pero sin embargo, durante su reinado, Saúl perdió la atención a las palabras de Dios. Y las consecuencias para él fueron desastrosas en su reinado. Es ahí donde encontramos al profeta que ha experimentado una decepción que nunca le esperaba de aquel hombre que él había establecido, que él había ungido para que ande en los caminos de Dios. Pero sin embargo, este hombre, por su terquedad, desechó lo que Dios le dio. Imagínense, Samuelito lo único que quería hacer es llorar y llorar. ¿Ahora qué voy a hacer? Creo yo, Samuel se sentía que su ministerio estaba prácticamente decayendo
su ministerio profético. Ahora, ¿qué va a decir la gente? Ahora, ¿qué voy a hacer con este hombre? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y por eso yo estaba llorando. Pero la voz del Señor le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Pareciera que ha estado llorando buen tiempo, hermanos. Humanamente, mis amados hermanos, muchas veces pasamos muchas decepciones. En algún momento hayamos confiado en X persona, pero nos han decepcionado. Y la decepción a veces nos desanima. Y lo único que queremos es hacer llorar. Pero lo triste de Samuelito es que no estaba llorando a Dios, sino le estaba llorando a Saúl. Le estaba diciendo probablemente, ¿por qué fallaste, Saúl? Me estás haciendo quedar mal. Pero parece que él no estaba llorando a Dios. Pero en medio de esa circunstancia viene una palabra del Señor y le dice, deja de llorar, deja de estar derramando llantos a hombres que no tienen temor de mi palabra. Levántate, deja de estar chillando. Ay, santo Dios. Nuestra naturaleza siempre nos lleva a lamentar. Nuestra naturaleza carnal siempre es débil ante una circunstancia difícil. A pesar de su condición de profeta, él lloraba y lloraba. Pero qué interesante, mis amados, cuando Dios se da cuenta y le dice a Samuelito, verso 16:1, póngame hermanita por favor, 16:1, verso 16:1, dice aquí la palabra, ¿hasta cuándo llorarás habiendo yo desechado? Es decir, Dios por su rebelión ya había desechado a Saúl. Dentro de los planes de Dios ya no estaba Saúl. Por su rebelión, por su desobediencia. Mis amados, toda desobediencia tiene consecuencias siempre. Amén, hermanos amados. Todas las cosas que no prestamos atención a la palabra de Dios nos va a llevar a desobedecer siempre lo que Dios demanda, algo específico de cada uno de nosotros. A su nombre, hermanos. Y por eso dice que Dios le había desechado para que no reine sobre Israel. Olvídate de llorar ya. Ya no es tiempo de llorar. Es tiempo que te levantes. Pero Dios había hecho unos planes perfectos para que Israel tuviera un rey, pero conforme al corazón de Dios. Y ese hombre estaba de la descendencia de Isaí. Bendito sea el Señor. ¿Dónde estamos? Dice la palabra, para que no reine su... Dice la palabra, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos le he provisto un rey. Alabado sea. Mis amados, cualquiera que desecha la palabra cuando no lo obra la palabra de Dios, Dios cambia los planes. Alabado sea el Señor. Siempre tienes que honrar la palabra de Dios. Siempre tienes que dar atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es palabra de hombre. Es palabra de un Dios que te ha escogido con un propósito. Dios no te ha escogido para llenar la iglesia. No.
Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. No es para que te llenen de orgullo, de soberbia. Saúl nunca entendió que mientras entró en los planes de Dios, él tenía que obedecer a todas las palabras, no lo que le convenía nada más. Hay mucha gente que no quiere obedecer la palabra en su totalidad, solamente lo que le gusta, y eso no está bien, amados. Cuidado que el Señor te deseche. A su nombre, hermano. Por eso es necesario, hermanos, que cuando Samuel está llorando, le dice: yo me he provisto, ve allá a Belén, a la ciudad de Isaí, yo me he provisto allí. Mis amados, una de las cosas que tenemos que entender, las demandas de Dios son específicos para sus siervos. Amén, hermanitos. Hay una palabra específica para cada uno de nosotros. No todos vamos a servirle predicando. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Hay una palabra específica. Alabado sea el Señor. Y tú tienes que entenderlo. A su nombre, hermano. Y cuando tú encuentras el propósito que Dios tiene contigo, pero hazlo con ánimo pronto. Nunca desobedezcas la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Porque Dios no se hace problema, amados hermanos. Porque Dios puede sustituirte con otra persona. Así que cuando ya tienes un ministerio, un don, un talento, no te creas tan especial, ni mucho menos la última Coca-Cola del desierto. Yo soy el ungido. No, usted no es ungido si no tiene temor de Dios. Pero si tienes temor de Dios, Dios te va a ungir aún más. Alabado sea el Señor. Aunque Saúl, ungido por el mismo profeta, era para que ande en los caminos de Dios, pero cuando él desecha, cuando él desobedece, Dios no se hace problema. Alabado sea el Señor. Mantén la humildad. No seas soberbio. Santo Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Mis amados, cuando hay demandas de Dios que son específicos, antes fueron para los profetas, para los jueces, para los reyes. Saúl entró dentro de esta demanda. Él tenía que estar atento a todas las palabras. Pero gloria a Dios que en estos tiempos finales, la iglesia tenemos algo específico. Cada uno tenemos un rol principal dentro de la obra del Señor. Alabado sea el Señor. Ahora usted dirá: ¿cuál es mi rol que me corresponde? El rol que nos corresponde es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio necesitamos valorar nuestro llamado. Alabado sea el Señor. Yo imagino que para Saúl, si él valoraba su llamado, si él valoraba lo que el sacerdote, en este caso Samuelito, lo ungió, él hubiera permanecido como rey hasta que el Señor diga hasta acá. Pero él puso su fin a su reinado. Esto que nos enseña, mis amados, el día que ya no quieres obedecer a Dios, mis amados, creo yo que lo vas a hacer simplemente por orgullo, por soberbia. Nunca te equivoques, hermano amado. Muchos ministerios han fracasado porque se creyeron ya que lo lograron todo. Pero si no tienes temor de Dios y te has logrado muchas cosas en el camino del Señor amado, lo vas a perder todo, mi hermano. Saúl no valoró las consecuencias.
Bendito sea el Señor. A su nombre, hermanos. Entonces cada uno de los creyentes tenemos un llamado específico. Bendito sea el Señor. Busca servir desde el lugar donde tú estás. Y cuando tengas ese espíritu de servicio, siempre honrarás la palabra, siempre estarás atento a las palabras que Dios te hable. Alabado sea el Señor. Porque el que no se involucra en el servicio, ¿sabes qué pasa, hermano? Lo que pasa es que cuando uno no sirve, no ve responsabilidad. Cuando no ve responsabilidad, su mente está en otras cosas, menos en la obra de Dios que nos ha encomendado. Asumamos responsabilidades. Busque servir a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando uno no tiene responsabilidad, hermano, lo único que ve es defectos dentro de la iglesia. A su nombre, hermano. Pero cuando uno está comprometido, está atento a las palabras, viene a aclamar a Dios, viene a honrar la palabra. Pero aquel que no tiene responsabilidad, simplemente viene a observar, a mirar qué es lo que está pasando. A su nombre, hermano. Pero aquel que tiene la palabra de Dios, aquel que tiene hambre y sed de Dios, está clamando, está adorando, hace algo, hermano amado. Por eso es importante asumir responsabilidades. Yo me imagino que como rey Saúl, él dije, yo soy ya el más. Y comenzó a hacer cosas a su parecer. Ya no consideraba la palabra que Dios tenía para su vida. Alabado sea el Señor. No se puede alegar. No se puede alegar. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque estaba lleno de conocimiento. No. Porque desecharon el conocimiento. A ver, Oseas 4:6. Grábese aquí, hermano. Toda vez que quieres llenarte de orgullo, de soberbia, acuérdate de esta palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento te va a llevar a temer a Dios. El conocimiento te va a llevar a superarte en lo que has emprendido. Alabado sea el Señor. Ahí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Hay muchos que desechan el conocimiento. Alabado sea el Señor. En los grupos se les instruye la palabra de Dios. Se les enseña. Lo primero que nos enseñan es a qué? A leer la palabra de Dios. Luego nos enseñan a orar. ¿Cuántos oran, hermanos amados? Santo Dios. ¿Cuántos están predicando la palabra? O sea, hermanitos amados, tenemos que tener en cuenta que el conocimiento de Dios es importante en la vida del cristiano. Yo no sé hasta qué punto valoró Saúl las palabras de Dios. Cuando uno valora el conocimiento, adquiere cada día más. El Proverbios dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra que nos encamina. La palabra es el fundamento de nuestras vidas. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Qué nos dice acá? Desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. La pregunta sería, ¿Israel olvidó realmente? Sí, olvidado.
Olvidaron porque no querían obedecer. Olvidaron porque decían, ya estamos hartos de la palabra de Dios. Queremos vivir como nosotros queremos. No le das lugar a Dios en X áreas. Como la palabra te da y tú dices, no quiero esta palabra. Recordará usted cuando los discípulos dijeron, todas son estas palabras. A veces la palabra te va a confrontar, pero es para tu bien. No es para destrucción. La palabra te edifica. Aleluya. Aunque no nos gusta a nuestra carnecita, pero es para nuestro bien. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús le confrontó a la gente, multitudes se iban de su presencia, de sus enseñanzas, de sus sermones que daba. Pero había los discípulos que estaban asombrados. ¿Cómo es posible que la gente se iba? Pero Jesús, al darse cuenta, le dijo, esto os ofende a ustedes, mis discípulos amados. Si a ustedes les ofende mi palabra, las puertas se quedan abiertas. ¿Queréis ustedes también irse? Pero qué bonito aquellos discípulos que dijeron, Maestro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabado sea el Señor. Ellos valoraron quién era el que estaba enseñando la verdad. Aunque duele la palabra, pero edifica. Alabado sea el Señor. Aunque es difícil aceptar, pero hay que aceptar. Hay que negarse. Niégate a ti mismo. Sí, me dice el Señor. ¿A cuánto le cuesta negarse, amados hermanos? A nadie. Santo Dios. ¿A cuánto le gusta negarse? Cuando la palabra te dice, haz esto, sé santo, tienes que negarte. Congrega, tienes que negar. Dejar la novelita, la película, el fútbol. Estar ahí de repente buscando hacer otras cosas que no te edifican. Busca siempre que tu vida espiritual sea edificada. Alabado sea el Señor. Así que no podemos alegar desconocimiento. Ay, hermano, no sabía. Si algo no estás haciendo, es por tu propia rebeldía. Ah, no, pero yo no soy rebelde. Pero tu conducta dice otra cosa. Tu boquita dice otra, pero tu conducta te lleva a rebelión. 4 puntos, 4 características que tenía Saúl para que sea desechado. Número 1, tenía rebelión a la palabra, al mandato de Dios. Bendito sea el Señor. Segundo, tenía codicia o avaricia. Codiciaba las cosas. Cuando Dios le dijo como rey que desechara, que destruyera a Amalek, él se fue en su condición de rey, pero no hizo como Dios le mandó. Comenzó a poner sus pareceres. Comenzó a valorar, ay, acá hay buenos tobitos, estos están gorditos, esto no lo voy a tocar. Hay cosas que Dios te demanda, pero tu cabecita no quiere hacerlo. Y te dejas dominar por la codicia que hay. Bendito sea el Señor. No seamos como Judas. Cuando aquella mujer ungió los pies del maestro, dijo, ¿cómo es posible que puede desperdiciar ese perfume de valor? ¿Acaso ellos no podían venderlo y obtener dinero para dar a los pobres?
Pero Judas estaba codiciando el dinero. ¿Cuál es tu problema? ¿No será el dinero? Alabado sea el Señor. Muy codicioso, muy avaro. Su problema en este hombre era la codicia, la avaricia. Solo destruyó lo que no tenía valor o que era de mala calidad, pero Dios le mandó a destruirlo todo, que no quede nada. Me avisa la hora, gloria a Dios. Tercero, tenía una debilidad moral. Diga conmigo, debilidad moral. Era un hombre tembleque. Era un hombre que se dejaba manipular por la gente. Y como rey, él es el responsable. Hay cosas que Dios te va a demandar, amado hermano. Hay cosas que Dios te va a pedir cuentas, como cabeza de hogar, como discipulador. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Saúl tenía la responsabilidad de rendir cuentas al Señor, pero por su debilidad moral, él se dejaba manipular. Bendito sea el Señor. Pero eso uno podría decir, quizás esto no es un pecado. No, pero delante de Dios, lo que Dios ordena, eso tiene que hacer. Amén, hermanito. No hagas ni digas, hermano, no me parece. Ahí hay problema, hermano. Para que tengas autoridad, bendito sea el Señor, moralmente tienes que estar bien delante de Dios, obedeciendo la palabra, siendo ejemplo. Porque hay algunos que son buenos para enseñar, pero para obedecer hay santos. Porque enseñar es fácil, enseñar dar demandas. Hermano, haz esto, pero tú como enseñas, primero pon en práctica la palabra de Dios. Para que tengas autoridad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Hay un ejemplo. Cuando uno dice, yo lo hice porque tenía buenas intenciones. Dios no se agrada solo de buenas intenciones, sino de cosas correctas, como dice la palabra. Amén, hermanitos. Dios no te va a agradar las cosas que tú vas a hacer a medias. Lo que dice Dios, eso hay que hacer. Amén, hermano. Porque a veces nosotros somos muy profesionales para cambiar las cosas. Y Dios no nos va a justificar porque teníamos buenas intenciones. ¿Se acuerda de aquel hombre Usa? Cuando David estaba llevando el arca, dice que los bueyes tropezaron y el arca comenzó a declinar, a caerse. Tenía buenas intenciones de sujetarlo, pero él no estaba autorizado, no era la persona indicada para esa labor. ¿Y cómo terminó este hombre? Terminó fulminado. Y todavía David se molestó y dijo, Señor Jehová, ¿cómo puedes hacer esto a mi siervo? Hay veces, hermanos amados, las cosas ligeras que hacemos te van a traer consecuencias. Es mejor obedecer la palabra completa, no a medias. Bendito sea el Señor. Y el cuarto punto y último, y nos vamos a quedar aquí, es
Hay otro problema que tenía Saúl, es la obstinación. Tenía una vida amargada, se molestaba. Cuando Samuel le va a declarar: ¿por qué hiciste esto? Ahora Dios te ha desechado. Rápidamente se enojó, se molestó, pero ya no tenía solución. No esperes que las cosas se agraven. Arrepiéntete antes. Quizás Dios tenga misericordia. Nunca es tarde. Si hasta aquí has experimentado fracasos, busca lo nuevo de Dios. Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros. Nunca es tarde, amados hermanos. Alabado sea el Señor. La obstinación revela que el mandato de Dios a Saúl fue una orden para santificar a Dios. Y él tenía que obedecer a la palabra de Dios para darle la gloria a Dios. Pero sin embargo, no lo hizo. Y todas estas conductas de Dios le llevó a su cobertura, le llevó a estar decepcionado. Pero qué bonito viene la palabra de Dios a Samuel. Le dice: levántate, toma tu cuerpo, llena de aceite. Yo te voy a preparar, tu ministerio no ha acabado, tu ministerio aún va a empezar, tu ministerio va a seguir obrando en ti, Samuelito, así que levántate. Lo nuevo para tu ministerio recién empieza, lo nuevo para tu vida recién empieza. No se ha acabado todavía. Dios te va a dar la oportunidad. En la medida que te dispongas, pongámonos de pie, alabado sea el Señor. Porque Dios le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Alabado sea el Señor. Fíjese que Dios ve hasta qué punto obedece la palabra de Dios. Tenga mucha diligencia. La palabra de Dios dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Alabado sea el Señor. Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos gracias por esta palabra, Señor. Sé que tú tienes propósitos nuevos, propósitos en los cuales, Señor, tu iglesia ha de levantarse, honrando tu palabra, obedeciendo tus mandatos, tus leyes, tus preceptos, Padre mío, Dios todopoderoso. Señor, levanta tu pueblo. Señor, perdona todo pecado que hemos cometido por ignorancia, por omisión, o muchas veces por comisión, Padre Santo. Perdónanos, Padre mío. Tu Espíritu Santo sea llevándonos a un nivel diferente, de gloria en gloria, como dice tu palabra, mi buen Dios. Bendigo tu pueblo en esta noche, papá. Haya un despertar, haya un avivamiento, Padre, en medio de tu pueblo, papá. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada corazón, papá. Aquellos que han pasado decepciones, Padre, oh Dios todopoderoso, seas tú renovando esa esperanza, esa promesa que hay en ti, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Amén.